Te esperamos este 18 y 19 de septiembre en el tercer encuentro nacional, porque la gobernabilidad y responsabilidad social y política requiere que todos estemos comprometidos con la primera infancia. Muy buenas tardes, bueno, una nueva edición, reiniciando nuestras actividades ahora en agosto con este primer programa de diálogo abierto. El tema, como está anunciado, es gobernabilidad social y política por la primera infancia. ¿Dónde estamos? ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer? Esto en el marco del tercer encuentro nacional de inversión de primera infancia, del encuentro nacional por la primera infancia, que se desarrollará el 18 y 19 de septiembre en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la cual esperamos mucha participación de gente, especialistas, técnicos, instituciones, y sobre todo creo que como todos estos encuentros, un hecho especial será la Feria Nacional de Experiencias de Gobernabilidad por la Infancia. Hasta el momento ya hay 20 experiencias ya inscritas, donde intercambiaremos ideas, mostraremos qué es posible hacer y que realmente se puede hacer y que se está haciendo en el país. Hoy tenemos invitados de lujo ya anunciados. Está con nosotros a mi izquierda, comenzando con don Salomón Lerner. Como ustedes saben, él es miembro del grupo directivo de inversión en la infancia, él es ex primer ministro, un gran colaborador y de nuestro siempre en este tema. También con nosotros está Oscar Liendo. Hola Oscar, buenas tardes. Es médico pediatra y miembro del grupo técnico de salud del grupo de inversión en la infancia. Nos acompaña también nuestro querido Paul Martin, amigo, gran apoyo para todos los procesos y proyectos de este movimiento ciudadano. Él es representante de UNICEF en el Perú. Y por supuesto aquí nuestro querido amigo, ya el presidente regional de Piura, el ingeniero Javier Atkins. Javier, bueno, bienvenidos todos. Creo que estamos en este momento pues especial, en el cual vamos a tratar de analizar, sobre todo con esta coyuntura también del mensaje de la primer ministra del país, donde han hecho ciertos anuncios. Por el otro lado estamos con una serie de desafíos y una serie de temas sobre la mesa que es necesario discutirlas y ponerlas un poco en el ¿cómo te puedo decir?, en el terreno de poder hacer un análisis más serio. Para un saludo así rápido antes de pasar al tema en sí. Salomón. Bueno, estamos justamente, como lo dice Salvador, en un momento coyuntural políticamente. Se ha hecho anuncios el 28 de julio sobre un plan para los próximos 2 años de gobierno del presidente Ollanta. La ministra ha vuelto a replantear algunas de las medidas, algunos de los planes más ejecutivos, y todos estamos esperando que en las próximas horas vaya a haber un voto de confianza que ratifique al gabinete, digamos, que podría acompañar los últimos años al presidente Ollanta Humala, ¿no? Sí, Oscar. Buenas tardes. Creo que nuestro país afronta una circunstancia muy particular respecto a la salud y nutrición de los niños. Hay un reto para vencer a la anemia que se ha incrementado. Sigue pendiente el reto de la desnutrición y creo que es un momento oportuno para reflexionar de cómo afrontarlo en conjunto. Gracias. Paul. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Mucho tiempo que no he tenido oportunidad de participar, pero me parece que es un momento muy interesante, un nuevo gabinete por instalarse. También un momento de reflexión sobre dónde el país está con respecto a las ODMs, las metas de milenio que termina 2015, y a la vez de ver cómo está planteando el escenario para 2015 en adelante, los nuevos metas de sostenibilidad, etcétera, junto con una visión hacia las elecciones 2016, poner un poco la agenda. Poner en la agenda. Creo que en ese sentido el tercer encuentro de inversión en la infancia va a ser fundamental, sobre todo porque es un tema que nos concierne a todos, ¿no? Pues, gobernabilidad social y política por la infancia. Creo que Piura tuvo una contribución importante, ¿no, Javier? Sí, bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta nueva invitación, Salvador. Es
un honor compartir esta mesa con todos ustedes, sobre todo tratándose de un tema que desde el inicio de las gestiones últimas, desde el año 2011, en realidad todos los gobiernos regionales hemos hecho compromiso con el gobierno nacional y a su vez con los gobiernos locales para poder contribuir en este gran objetivo, que es obviamente el gran objetivo de nutrición cero, pero con metas, digamos, progresivas para poder llegar hasta conseguir ese logro. Bien, durante el transcurso del programa vamos a analizar cada uno de estos elementos. Yo creo, pero antes de empezar con el tema de fondo, yo quisiera anunciar a los amigos que ya salió la nueva edición del blog de Inversión en Infancia, ya está en circulación a partir del día de hoy. Y en esta edición rendimos pues un sentido homenaje a nuestro querido amigo y colaborador, el doctor Eduardo Bustelo, reconocido politicólogo argentino, amigo del Grupo Impulsor y colaborador de Inversión en Infancia, y que pues falleciera el último 31 de julio. Y en esto hemos visto por conveniente reeditar uno de los artículos más leídos del blog, que es el tema que llama él Ahora que jueguen los niños, de su libro famoso del recreo de la infancia. Yo creo que vale la pena que lo tengan en cuenta. También como un marco de este análisis está Carlos Eduardo Aramburú, antropólogo y profesor de la Universidad Católica y miembro del Grupo Impulsor, que justamente analiza el mensaje a la nación que hizo el presidente Ollanta en el contexto de los desafíos, las metas y en el marco del Pacto por la Infancia. Hace unos días se celebró el Día del Niño, fecha de festejos, pero fundamentalmente de reflexión sobre la situación de la infancia. Nosotros hicimos una serie de entrevistas, quisimos saber un poco cómo esto se está dando en el contexto del país. Evidentemente hay un análisis sobre el informe al país que hizo el presidente Ollanta. Hemos hecho un análisis de lo que significa este incremento del presupuesto de educación, gasto, efectividad, hacia dónde vamos con esto, manifestado con entrevistas a los especialistas en educación, José Rivero, León Tratemer, una serie de personalidades que queríamos analizar. Por cierto, yo creo que hay avances interesantes, pero hay desafíos que quizás se están dejando de ver. Por ejemplo, ¿dónde vamos a sacar más de 30.000 nuevos profesores si queremos cumplir la meta de educación inicial y con calidad? Entonces, a propósito también de la Semana de Lactancia Materna, en esta edición del blog, ustedes tienen al maestro de los maestros, el doctor Uriel García, que hace un minuto para la infancia explicando la importancia de la lactancia materna. Retomamos un poco el tema de la muerte de niños a causa del frío, si bien ha disminuido, pero sigue un poco todavía esta lucha de poder de tratar de remediar la situación con paliativos, con frazadas y chompas, y no realmente construyendo un hábitat que permita dar dignidad a estas poblaciones altoandinas. La campaña Vota por la Niñez, que apoya que somos parte, y la que promueve la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Hay una amplia información, y en la sección de experiencias que vale a conocer va un informe sobre la ONG Mincando, conformada por jóvenes universitarios voluntarios que brindan talleres a niños a través del juego y el arte de mejorar de capacidades y competencias. Estamos mostrando un poco que hay mucha gente que se está movilizando, no es solamente el programa nacional, los anuncios oficiales, los presupuestos, los números, sino que hay mucha gente movilizada en el país. Yo creo que esa sinergia es importante y es necesaria, y nada mejor que hacerlo en el marco de este tercer encuentro nacional de inversión en infancia, en el cual vamos a tener la oportunidad de participar y estar todos juntos. Solamente para una información de ustedes, se ha anunciado exactamente hace 15 días la realización del encuentro, y ya tenemos cerca de 100 personas inscritas de provincias, lo cual nos enaltece, porque creo que todo el mundo viene a este encuentro con un afán de encontrar juntos soluciones. Entonces vamos a un pequeño corte y retomamos ya con el tema del día, justamente analizando el discurso que fue presentado el día de ayer por la primer ministra anunciando el plan de gobierno para este año. Volvemos enseguida.
Bueno, los niños son importantes en sí mismos. No son importantes porque sean el futuro del país. Este tipo de frases las suelen decir los políticos para lucirse en fotos con niños. El niño es un ser humano que es traído a este mundo sin su consentimiento. Por lo tanto, hay que respetar sus derechos humanos, cosa que a veces no hacemos, porque hacemos cosas para beneficiar a los niños, pero sin consultarle a los niños de hoy día. Son mucho más inteligentes que yo cuando era niño, muchísimo más inteligentes que los políticos cuando eran niños. Hay que preguntarles, hay que consultarles. Este país tiene que respetar sus tratados internacionales. Uno de ellos son los que incluyen las metas por la infancia. Dejo solamente una gran pregunta. ¿Por qué, si decimos que la educación es tan importante para los niños, no somos capaces de aumentar el presupuesto de educación? ¿Por qué, si decimos que la nutrición infantil es tan importante, los mejores éxitos en bajar la desnutrición infantil se deben no al sector público, sino al sector privado? Pensemos en los niños hoy día, no en un hipotético niño del futuro en el que pensamos a veces porque recién ahí va a poder votar. Bien, ya estamos de vuelta, ya está abierto el chat, ya sé que ya están haciendo llegar sus primeros saludos y comentarios, pero vamos directamente al tema. Y yo, para refrescar un poco lo que pasó el día de ayer, como ustedes saben, la primer ministra, la señora Ana Jara, dio a conocer el plan de trabajo del nuevo gabinete ministerial al Congreso de la República. Como bien saben, dentro de estos anuncios importantes fue la creación de un fondo de estímulo al desempeño y al logro de resultados sociales con 170 millones de soles para disminuir desnutrición crónica y la anemia infantil, y asimismo confirmar el incremento del presupuesto para el sector educación anunciado por el presidente Humala. Sin embargo, a nosotros nos parece un poco importante todos estos anuncios, pero nos quedamos un poco en el qué y no sabemos todavía el cómo. Y uno de los grandes problemas levantados por el Grupo Impulsor justamente ha sido nuestra preocupación, no tanto en tener los recursos, sino en la capacidad de gestión y operación efectiva en el uso de estos recursos. En ese contexto voy a pasar rápidamente a nuestro querido Fernando, que está ya pronto para darnos un informe sobre lo que pasó en el Congreso. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, señor Salvador. Aquí desde el Departamento de Prensa, presentamos un poco los anuncios que han sido dados ayer por la primera ministra Ana Jara, que si bien no obtuvo el voto de confianza del Congreso, dio algunos importantes anuncios, como por ejemplo dar impulso al desarrollo infantil temprano a través de un fondo de estímulo de desempeño y logro de resultados sociales que consta de 170 millones de soles para disminuir la desnutrición crónica y la anemia infantil, mejorar el acceso al agua de saneamiento y el acceso a la educación inicial a partir de los 3 años de edad. Asimismo, se reafirmó la meta de reducir la desnutrición crónica infantil al 10% y la anemia al 20% para el 2016. Como sabemos, estas metas, al ritmo al que van, va a ser un poco difícil de cumplir. Por otro lado, anunció ampliar la cobertura del Seguro Integral de Salud, el SIS, para los escolares de educación inicial y primaria del programa Jali Warma. Para ello, el 2015 ejecutará un presupuesto de 136 millones de soles. Para el programa Cuna Más, se destinará 387 millones de soles para atender a 70.000 niñas y niños menores de 36 meses en situación de pobreza. Ya específicamente en cuanto a educación, la ministra reiteró lo anunciado por el presidente Humala en su discurso por Fiestas Patrias, que a partir del 2015 se incrementará en 4.000 millones de soles el presupuesto para este sector, es decir, un 0.5% del PBI. Este presupuesto destinado a educación se invertirá principalmente en 4 líneas de acción, que consisten en revalorización de la carrera docente,
para el cual para el 2015 serán 11 millones de soles para financiar 8.000 plazas docentes, infraestructura escolar 2.000 millones de soles, calidad de aprendizaje reestructurando instituciones educativas y mejora de la gestión en las escuelas. El tema es cómo pasar del qué al cómo, ¿no? Todos estos anuncios, bueno, es fundamental tener claridad de lo que se va a hacer. Veremos qué pasa el día de mañana en el Congreso con el voto de confianza que le dará o no al gabinete de Ana Jara. Por otro lado, quiero contarles que la edición que acaba de salir de la revista Caretas, en la página 84 está un artículo del doctor Uriel García, miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia y ex ministro de Salud, quien, hizo, este es un artículo que él redactó precisamente para el blog Inversión en la Infancia, en la edición 124 de junio de este año, en donde hace una relación entre pobreza e infancia. Así que vale la pena ver nuevamente este artículo del doctor García en la revista Caretas, que, bueno, esta es su edición que acaba de salir esta semana. Son algunas de las noticias que podemos compartir con ustedes desde aquí, del Departamento de Prensa. Regresamos con usted, señor Salvador. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Como siempre, prensa ahí al día con estas informaciones, con estos análisis. Y bueno, evidentemente, pues el punto está sobre. O sea, yo creo que hay muchos anuncios, hay muchos millones sobre la mesa. Y yo creo que es importante digerirlos también, ¿no? Y yo creo que evidentemente el tercer encuentro de inversión en la infancia será una oportunidad para dialogar y poner sobre la mesa estos puntos que se están dando, porque pues partimos del hecho, y ahí te concluyo para abrir el diálogo, de que el pacto por la infancia trasciende los gobiernos, es un problema de Estado, nos compromete a todos y todos estamos preocupados. Y el dinero que se asigna es un dinero del Estado peruano para solucionar esto. Y nuestra responsabilidad es cómo mejor utilizar para que realmente podamos llegar a cumplir las metas comprometidas con la infancia. Salomón Lerner, ¿qué te da este mensaje? Bueno, me parece que las cifras que en este anuncio que ha hecho el gabinete son cifras demasiado optimistas, ¿no? Si nosotros vemos históricamente lo que ha ido pasando en los últimos años con respecto a la anemia o a la desnutrición infantil, creo que esas cifras no guardan la realidad ni se van a poder llegar a concretar, ¿no? Definitivamente llegar a 20% en la anemia, cuando en los últimos años, del 2011 con 41% hemos aumentado a 46% del 2013, significa llegar al 20% es casi imposible, ¿no? Yo diría que es una meta que tendrían que revisar los técnicos, porque creo que no es una meta real. Eso en cuanto a la anemia. Y en cuanto a la desnutrición crónica, indudablemente llegar al 10%, luego de que este gobierno, tú sabes, se trazó la meta del 0% de nutrición crónica a nivel nacional, que por supuesto que no es una meta que tampoco se ha podido ir cumpliendo, pero ahora alcanzar 10% cuando la desnutrición ha llegado al 17.5%, pero solamente bajando 2% desde que se recibió este gobierno el tema de la nutrición infantil, de 19.5 a 17.5. Entonces creemos que en 23 meses de gobierno muy difícilmente se va a poder alcanzar 7,5 puntos poder reducirlo. Y esto aún más es difícil, porque hoy día tenemos un problema de un patrón de desnutrición crónica en la zona rural frente a la zona urbana muy grande. Hay una diferencia entre casi 33% en las zonas rurales contra un 10% en las zonas urbanas. Y las zonas urbanas han estado en ese porcentaje los 3 últimos años, no se ha reducido en las zonas urbanas la desnutrición infantil. Y en las zonas rurales de un 37% se bajó a 32% y se ha vuelto a subir a 32.3% en el último año. Esto no significa que no estamos trabajando con la rapidez necesaria. Entonces, todos estos millones y buenas intenciones
creemos que debería ser parte de la razón de la discusión, cómo ejecutar, si hay dinero, si hay elementos que nos pueda llevar efectivamente a hacer este gasto, ¿no? Yo ahí la pregunta un poco se la lanzo a Javier, que es presidente de una región importante, teniendo un proceso electoral, teniendo posiblemente un cambio en algunos gobiernos, en la mayoría de los gobiernos regionales, cambios en las alcaldías provinciales y distritales. ¿Cómo vamos a hacer que ese gasto realmente vaya a las regiones, a las zonas rurales, cuando hay todos estos cambios, ¿no?, de elementos que lideran las alcaldías provinciales, los gobiernos regionales, las alcaldías distritales? Entonces creo que esa es una pregunta de fondo, y creo yo que hoy día el gobierno tiene que, como dicen los jóvenes, hay que ponerse las pilas y ver cosas operativas, cómo se puede realmente hacer un trabajo que estas cifras puedan llegar a alcanzar, que lo dudo muchísimo, lo que ellos están poniendo como metas. Javier, creo que deportivamente te pasaron la bola. Sí, yo creo que es muy importante lo que menciona Salomón. Sin embargo, es cierto también que uno de los obstáculos que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo con el tema del trabajo en la nutrición crónica es la falta de articulación con el gobierno nacional, ¿no? Que a pesar de que los gobiernos regionales como asamblea firmamos un convenio con el gobierno nacional, un convenio de trabajo conjunto articulado para luchar contra la nutrición crónica, pues se quedó en el papel ese convenio con cosas muy bien escritas, muy bonitas, pero que al final no ha habido mayor articulación entre los gobiernos nacionales y subnacionales. Entonces, yo creo que en el caso de los gobiernos regionales tenemos lecciones aprendidas. A lo largo de estos años se ha trabajado en muchas regiones en la lucha contra la desnutrición crónica y hemos aprendido del error y de los aciertos. Entonces, si hoy día pues se habla pues de 130 millones de soles en la lucha contra la desnutrición, el cómo, una parte del cómo sí la sabemos nosotros. La sabemos los gobiernos subnacionales, tanto los regionales como los locales. Y las comunidades dentro de los gobiernos locales, que son fundamentales en este proceso. Entonces, esa articulación creo que tiene y es clave que se dé, de lo contrario, pues seguiremos hablando de cifras y no nos van a acompañar los resultados. Me está diciendo, no ha habido una descentralización efectiva de estos. No ha habido articulación, no hemos podido nosotros desarrollar todo nuestro potencial por falta de presupuesto también. Si el presupuesto lo maneja el gobierno nacional y los programas van directamente o pretenden ir directamente desde Lima hasta el beneficiario, no llegan, o llegan por la mitad, pero sencillamente los resultados están a la vista, no son los que todos esperábamos. Y en la misma región de Piura hemos crecido 3 puntos en desnutrición crónica, a pesar de que tenemos el programa del sistema regional de la primera infancia, pero donde está el programa, en los distritos donde está el programa, que son 17 distritos, ha bajado en promedio 8% la desnutrición crónica, con un pico de 15% en la zona de Frías, que se ha bajado la desnutrición crónica, pero en un trabajo articulado con los gobiernos locales, con las comunidades y con instituciones internacionales que nos están apoyando. No, y sabemos, creo que esto, perdónenme, pero creo que es el mismo caso de la Mancomunidad de los Andes, que también ha hecho un excelente trabajo donde se ha demostrado, a diferencia también de otras regiones donde ha habido realmente importantes avances en el cómo, y también experiencias locales que puedo mencionar, Moquegua, por ejemplo, en el área de educación, que ya tenemos todo el informe presentado por la ANGR y por el propio gobierno regional de Moquegua, como también San Martín, ¿no? San Martín hizo avances interesantes, y a pesar de que Loreto, sus indicadores son todos realmente de asustar porque han crecido, hay experiencias de algunas municipalidades locales que dicen que sí se puede, ¿no? Entonces creo que un poco corroborando un poco la necesidad un poco de abrir un diálogo más franco, más transparente en relación a esto. Óscar. Sí, yo quería agregar a los retos que ha mencionado muy bien Salomón, el problema del recién nacido de bajo peso, es decir, del niño que ya nace desnutrido. En esto se ha avanzado muy poco y hay regiones en las que inclusive se ha elevado esta tasa. Me parece que desde el punto de vista técnico hay definitivamente que revisar el actual modelo de intervención. Y ahí aún tenemos un vacío estratégico, ¿no? Un vacío de propuesta que oriente en mejor forma
no solo los esfuerzos para articular, sino para asignar correctamente los recursos existentes. Y al respecto, sí, definitivamente hay aspectos de la lucha contra la desnutrición que necesitan otra vez ser relevados. Aunque parezca redundante, la lucha con la desnutrición tiene que ver también con la alimentación. Y al respecto hay cifras preocupantes de la última encuesta de consumo de alimentos de los pequeños, donde muestra que se mantiene un promedio sobre el 40% de niños que aún no reciben las calorías suficientes entre los 6 meses y los 35. Esto es grave. También se explica el por qué el repunte de la anemia. Los niños están consumiendo menos hierro que antes. Estos pues aspectos de alimentación necesitan otra vez ser reposicionados dentro de la estrategia de trabajo. Igual que otros que ya se han mencionado, como las condiciones de vivienda, etc. Lo que se avanzó en los años anteriores ha sido fundamentalmente controlar infecciones, controlar otros factores más fácilmente, intervenibles, pero hay otros aspectos pendientes y el reto pues es en este lapso tan corto revisar estos factores que dependen de la estrategia, que dependen de las intervenciones, que tiene que ver mucho con la descentralización. Definitivamente cada región es un escenario diferente, particular, pero tenemos que tener los instrumentos para tener análisis conjuntos, certeros, y vencer pues este problema de gobernanza que existe actualmente. Lamentablemente las pautas técnicas para luchar contra la desnutrición está hasta ahora siendo dado por los sectores que tienen el financiamiento, más no por los ejecutores, que es el Ministerio de Salud. Y ahí que ratifico el problema que se menciona, que no hay presupuesto, inclusive técnicamente sustentable, porque las entidades que orientan el financiamiento son los que orientan las intervenciones también. Entonces sí, hay una agenda apretadísima. Me preocupa mucho que para hacer una inflexión en esta tendencia decreciente en la desnutrición, solo tenemos este semestre, en la medida que ahora tienen que tomarse las decisiones que tengan alguna posibilidad de éxito para los próximos 2 años. No, gracias, Oscar. Yo creo que es importante que sepan que dentro del tercer Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia se han previsto 3 escenarios. Uno es tratar de mostrar experiencias de gobernabilidad por la infancia, local, regional, donde van a hacer presentaciones. La otra es que el MIDIS va a presentar la estrategia de desarrollo infantil temprano, donde se va a discutir ampliamente, y creo que esa es una gran oportunidad para colocar estos tiempos técnicos, estos tiempos. Y la tercera está en otro aspecto que particularmente a nosotros nos preocupa, el tema de desnutrición crónica y anemia, o sea, el qué hacer, o sea, pasar del anuncio de los recursos a ver cómo realmente podemos utilizar mejor este recurso, independientemente de llegar al 10 o al 12, ojalá podamos llegar al 10 o menos, pero que llegar al 2021, como es la meta, por lo menos acercarnos al 0, ¿no? Paul. Bueno, muy brevemente, estoy escuchando mucho porque no escuché la presentación de Ana Jara ayer por viaje, pero me parece que lo que estoy escuchando de todos ustedes es un poco la diferencia entre realmente tener prioridades y tener un compromiso. Todos podemos tener prioridades, todos sabemos las cosas importantes, eso no es la parte difícil, todos queremos ayudar a la infancia. La parte difícil es cuáles son los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para realizar estas prioridades. Corea, en un periodo de 5 a 10 años, logró universalizar la educación de buena calidad por tomar decisiones de no construir carreteras y no hacer algunas otras cosas. Me parece que Perú no ha hecho este tipo de compromiso. Los fondos sí están, pero los fondos sin un liderazgo realmente fuerte, no solamente del presidente, pero de todo el aparato político, la estructura política, no va a tener el resultado esperado en los tiempos que están pretendiendo. En un momento, antes de una elección, o después de una elección, un alcalde me preguntó cuánto debería invertir en la infancia. Y yo dije, señor alcalde, el tema no es cuánto.
El tema es si usted va a preguntar en cada reunión con su gabinete, con sus asesores, cómo van las cosas en la infancia, que sea el asesor o el gerente de transporte, pero que pregunten los temas de la infancia. Eso crea una forma de rendición de cuentas reales y luego te van a pedir la plata para lo necesario. Me parece que esto no es completamente la situación y los temas de fondo son fundamentales. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Y la articulación que hemos escuchado, tanto entre sectores a nivel nacional, con la política de desarrollo infantil temprano siendo un buen ejemplo, pero no es la forma universal, y también esta articulación con los gobiernos regionales y subnacionales no es tan fuerte como debería ser. ¿Dónde está el gran cumbre del país de analizar la política? Obviamente, el foro de ustedes es una cosa muy importante, es una oportunidad, pero a mí me gustaría ver los líderes políticos sentados en la mesa hablando de esto entre ellos y no solamente empujado por nosotros los niñólogos. Claro. No, yo te agradezco, Paul. Yo creo que nosotros somos muy pequeños, somos un grupo impulsor de inversión en la infancia que está desde hace recién 4 años, 5 años, creo yo, vamos a cumplir 5 ya, mayoría de kindergarten, ¿no? Pero estamos tratando de generar una sinergia de responsabilidad sobre este importante tema que constituye todavía, a pesar de avances y esfuerzos, constituye una deuda social que todavía no la pagamos, ¿no? Y la seguimos acumulando si es que realmente no procedemos. Ya están llegando una serie de comentarios y dice, ojalá que los panelistas podamos pasar a visualizar un poco más en algunas alternativas, porque siempre estamos repitiendo, ahí tienen ya los comentarios que están llegando, básicamente están mencionando de que ver cómo crear esta capacidad de gestión, cómo realmente los invitados han hablado de avances, pero estamos hablando de pequeñas cosas, pero cómo generar realmente estos grandes pasos, estas grandes transformaciones. Y por el otro lado también hay una pregunta relacionada a nuestro famoso reclamo. Esto, Salomón, que fue una promesa no cumplida, y tú te acordarás porque eras en ese entonces parte del gobierno del primer ministro. Esa autoridad visible y responsable, ese famoso, lo que anunció en ese entonces el presidente electo, este alto comisionado por la primera infancia, justamente que articule, vertebre todos estos compromisos. Yo creo que ahora, con todos estos 3 años que hemos tenido y con toda esta cantidad de recursos, yo creo que hace falta. Ayer lo dice muy claramente Carlos Eduardo Aramburú en su comentario. Ayer estuvo también en el comentario también presente Carlos Monge. Estuvieron los economistas que analizaron eso. Dice, hay un problema fundamentalmente de articulación, pero no solamente de articulación, sino de gerenciamiento de una gestión coordinada de estos recursos. Si no, se van a perder. Vamos a un corte y volvemos con la segunda parte del programa. Te esperamos este 18 y 19 de septiembre en el tercer encuentro nacional, porque la gobernabilidad y responsabilidad social y política requiere que todos estemos comprometidos con la primera infancia.
Ya estamos de vuelta y me informan que el señor Carlos López, secretario ejecutivo de Remurpe, también quisiera participar, está en alguna parte de la zona de la Amazonía, pero en cualquier momento también vamos a tener la posibilidad de escuchar a la red de municipios rurales del Perú. Pero yo quisiera, para no dejar suelto el último comentario, si me permiten, yo quisiera recoger un comentario provocador de Mariana Espinosa o Marianela Espinosa, que dice que todos los planteamientos siempre están pensados para el desarrollo urbano nacional y no se considera que el Perú es un país con 3 regiones bien marcadas y áreas también diferentes, porque los desafíos podían darse. Está en el este. No sé si retomamos a partir de este comentario todo este desafío que implica trabajar en el Perú. Bueno, el desafío es que básicamente lo que estamos aquí viendo es la falta de coordinación entre los elementos que están destacando en las políticas públicas, básicamente, ¿no? Para poder lograr con los diferentes estamentos de los gobiernos regionales en el país una coordinación tal que lleve justamente a trabajar estos índices y a trabajar las reducciones coordinadamente, ¿no? Hay aspectos también macros que tenemos que considerar en este tema, ¿no? Si estamos comenzando un año escolar en donde el 55% de las aulas no tienen agua y desagüe, por ejemplo, ¿qué tendrán las casas donde van esos niños a las escuelas, ¿no? Es la pregunta que nos tendríamos que comenzar a hacer. Entonces, hay toda una temática generalizada que habría que enfocar, y eso es, creo que el enfoque no se está dando, ¿no? La creación del ministerio del MIDIS no es la creación de un ministerio para hacer la política de nutrición o la política de anemia, ¿no? Sino es el conjunto integral de los ministerios que tienen que aportar en eso, que es salud, que es educación, que es el ministerio de vivienda, que es el ministerio de transporte, todo lo que está integrado en esta labor que se tiene que hacer, ¿no? Claro, ahora también hay que ser responsable de decir que algunas cifras en las zonas urbanas son más difíciles ahora de bajar después que ha llegado ya a un porcentaje del 10%. En las zonas rurales creo que hay mucho más capacidad de hacer, pero también en las zonas rurales hay mucho más pobreza. Mucho más y si pobreza. es que existe más la pobreza, justamente es más difícil la lucha, ¿no? Mira, Es un poco justamente a propósito de zonas rurales, ya tenemos en línea a nuestro querido amigo Carlos López, secretario ejecutivo de Remurpe. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Por dónde andas? Y bienvenido. Muchas gracias, Salvador. Yo los saludo desde Tarapoto. Un saludo para Salomón Lerner, para el presidente regional de Piura y a todos los que están ahí de panelistas. Un gusto escucharlos. Bueno, Carlos, estamos, como tú sabes, tratando el tema de gobernabilidad social y política por la primera infancia. Entonces estamos analizando también el nuevo anuncio de 170 millones para la lucha de incentivos, etcétera. Pero la pregunta aquí es cómo realmente podemos mejorar esta gestión. Se está dando y operación efectiva de estos programas y proyectos para la infancia. ¿Cómo estás analizando? ¿Cuál ha sido la experiencia de trabajo que hemos tenido en relación a estos temas, Carlos? Sí, mira, visto desde la zona rural, pasa primero por fortalecer la institucionalidad de estos municipios. O sea, municipios sin recursos técnicos y económicos, programas sociales que llegan desde Lima, pasan por su encima, no hay coordinación ni articulación, los sectores en ese territorio tampoco, el alcalde no tiene la capacidad y la fuerza necesaria de nuclearizarlos para discutir propuestas políticas, para discutir hacer la bolsa económica en función a lo que se quiere resolver en problemas de nutrición, en problemas de necesidades básicas insatisfechas en el territorio. Entonces yo creo que es el momento. Nosotros nos hemos reunido en el interior del gobierno 2 o 3 veces con primeros ministros y con ministro de Economía. Este gobierno ya por 4 años y no ha sido posible reunirnos ni con el Premier ni con el ministro de Economía. Bueno, en puertas de que nos reciban para discutir este tema, porque ahorita inclusión y programas sociales tienen que tomarse en cuenta, como digo, la institucionalidad de los municipios. Por ejemplo, el plan de incentivos, el alcalde lo ve más allá como de recibir recursos, pero y entregar un poco el informe para recibir los recursos,
no implica que se quede una institución fortalecida y de sostenibilidad a las propuestas. Yo, por ejemplo, acá en San Martín estoy viendo de que los equipos de mejora continua para la simplificación administrativa no conocen el proceso, pero ellos ya han pasado por el plan de incentivos, o sea, el consultor entregó el trabajo y se fue. Entonces lo que se quiere es dejar capacidades instaladas en las municipalidades. Estoy hablando de municipalidades tipo B, mira, las rurales es dicho peor todavía lo que está pasando. Bueno, aquí, Carlos, aquí don Javier Atkins seguramente va a hacer un comentario, pero te quiero entender una cosa. El anuncio de este Fondo de Estímulo, Desempeño y Logro de Resultados, por encima de toda esta buena intención, que son 170 millones de soles para ser ejecutados, ¿tú crees que esto requiere otro tipo de manejo de operación? Es lo que estoy entendiendo. Sí, mira, creo que los recursos por sí solos no son la solución. Yo creo que aquí lo que había es que, y ya hay varias comisiones que se han formado, la estrategia que se debe utilizar en la zona rural, yo digo, es que el alcalde debe ser el ente articulador de los sectores del Estado y el territorio, y desde ahí discutir la orientación del recurso. Y ahora que ya se tiene el recurso, es por dónde comenzar a atacar. El problema es claro, de que la articulación de los sectores y los niveles de gobierno todavía no se dan para resolver un problema que es álgido en el país. El tema de la pobreza, por ejemplo, cada año los niños se mueren de frío. Como tú sabes, Salvador, hay experiencias valiosas con las casitas calientes, y eso el gobierno todavía no lo acoge como propuesta de propuesta de gobierno, propuesta de Estado, para que ya si no se puede poner calefacción en esas casas, por lo menos haya un modelo de casa que sea más agradable, que sea que mejore la calidad de vida de esta gente. O sea, realmente yo lo que pienso es que han habido experiencias valiosas, hay pilotos sobre esto, y si no se toma en cuenta cada año, por ejemplo, solo el caso de Puno, el caso de las heladas, cada año van a morir niños y estamos entregando trazaditas, entregando paliativos que no resuelven el problema realmente de la situación en la zona rural. Gracias. Javier. Bueno, buenas tardes, Carlos. Yo coincido plenamente en el sentido que los resultados nuestros, en el caso de Piura, los buenos resultados que se han dado en zonas rurales, en distritos rurales, llámese La Matanza, Buenos Aires, se han debido básicamente a que el alcalde se compró el pleito, a que el alcalde se comprometió y nosotros ayudamos con la parte técnica, compartimos parte del presupuesto, pero es el alcalde el que lidera el programa en su territorio, en su zona. Y como dije al inicio, hemos tenido nosotros disminuciones de hasta 15% en algunos sitios, y otros de 2-3%, que nos da un promedio de 8%, con 2 millones de soles al año en presupuesto. No tenemos 130 millones, tenemos 2 millones de soles al año que los sacamos de recursos que recaudamos, pero que no son suficientes. O sea, recursos propios. Claro, recursos así es, ¿no? Además de los recursos del gobierno nacional, del programa articulado nacional, que también llegan, ¿no? Pero que digamos de los recursos dirigidos al programa de primera infancia son estos 2 millones de soles que nosotros hemos ido incrementando en el transcurso del tiempo. Entonces es cierto, los alcaldes son los que lideran, y quería referirme a algo que dijo Oscar. En el caso del porcentaje de niños que nacen con bajo peso, antes en nuestra región eran 9%, ahora estamos en 8%, o sea, es un puntito que hemos bajado, pero a mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, los niños menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva hemos mejorado mucho. Antes era 43%, estamos en 74%. En los niños con menores de 36 meses que antes de la encuesta tenían enfermedades diarreicas, hemos pasado de 21% a 9% solamente. Y en las infecciones también respiratorias igual, hemos disminuido 15 puntos. Entonces, sí hay factores dentro de este proceso, digamos, de trabajo contra la desnutrición crónica que han ido mejorando, ¿no? en este camino. Sin embargo, pues es obvio que nos falta mucho, ¿no? Entonces, lo que dice Carlos, te paso, Paul, está fundamentalmente, que está corroborando Javier,
es que evidentemente no es solamente una cuestión de recursos, es generar una capacidad instalada y de operación para dar capacidad permanente a los sectores y a los municipios para poder seguir desarrollando el trabajo. Paul. Sí, quiero hablar de lo que yo veo como dos restricciones, sí. Porque el tema de recursos es importante, pero no son recursos siempre flexibles. Estoy por la mañana con el gobierno regional de Cusco, que está movilizando ahora clínicas móviles, un programa apoyado por el gobierno de Corea con asistencia técnica de UNICEF. Es excelente, nos preocupa la sustentabilidad de esto, y les preguntamos por qué no invierten más del canon en el apoyo. No, canon no se puede gastar salvo en infraestructura. Entonces yo creo que hay restricciones, hay plata, y la plata puede ir a la social, pero es en cierto tipo de cosas. Estuve el lunes, en martes, en una comunidad en Loreto, donde el colegio estaba destruido en las inundaciones de 2012, y dicen que no tienen para materiales nada. Lo que es, el profesor está dibujando cosas para utilizar materiales, pero han estimado $350,000 soles para reconstruir el colegio. El colegio que está necesita $40,000 soles de preparación. Por supuesto, no sería de primera, no sería elevado para evitar las próximas inundaciones, pero $350,000 soles no va a venir. Puedes gastar, pero no, hay otras cosas necesarias. Y el otro punto que quería decir es lo de la corresponsabilidad. Me has escuchado antes decir que si el único herramienta que tú tienes es un martillo, todo el mundo se convierte en clavo, ¿no? Para el Estado, en todos los países, me parece que el problema es que el martillo es la institucionalidad. Y cualquier institución en cualquier país, cualquier ministerio de salud, de desarrollo, solo puede hacer hasta cierto punto. La otra parte viene de la familia. Alrededor del niño no es la institución, es la familia. Y la institucionalidad es importante de apoyo, pero tiene que ser un apoyo para mejorar muchas prácticas. La desnutrición en Perú no se va a mejorar hasta que las familias se encargan del tema. Eso necesita asistencia técnica, necesita educación, necesita promoción, no campañas ligeras, pero realmente educación. Pero eso no es siempre dentro de los recursos, porque los recursos están dirigidos principalmente a infraestructura. Carlos, ¿un comentario? Mira, yo creo que en la propuesta del gobierno, si bien es cierto, ha generalizado la cosa, pero de la zona rural, tanto en educación como en salud, necesita presencia de expertos, por ejemplo, nutricionistas, no hay en la zona rural, en los centros de salud no existen, ¿no? El profesor de la zona rural hay que ver qué tipo de perfil de profesor queremos en la zona rural. Y yo creo que si se orienta a partir de ahí, desde el sector de educación, el tipo de educación descentralizada que se está dando ahora, con el Consejo Intergubernamental, donde hay alcaldes, presidentes regionales, se está discutiendo una matriz de gestión descentralizada de educación, salud también hay avances, y claro, pero los demás sectores, o sea, agricultura, MIDIS, todavía no tienen este Consejo Intergubernamental. El que debe tener primero es de educación, porque, perdón, de economía, porque por ahí es donde se dirige y se orientan los recursos. Bueno, yo creo que la experiencia es interesante. Ya a partir de ahí hay que buscar cómo un gobierno regional, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, se articula con los gobiernos locales y se discute políticas territoriales. El único problema de atacar la única alternativa de atacar estos problemas es políticas territoriales con los actores, con los principales actores que ahí son los gobiernos locales, y todos estos guían ese territorio. Y muchas veces se olvidan que están en un territorio de tal o cual municipalidad distrital o provincial, y más se articulan con la dirección de educación o la dirección de salud o con su ministerio, y con el alcalde, que ahí se tiene que discutir políticas que deben resolver problemas de la gente del día a día, ¿no? Oscar Liendo quiere hacerte un comentario o una consulta. Sí, yo quería aportar en este sentido, cuando hay recursos y no se obtienen resultados, la conclusión obvia es que está fallando la estrategia, o sea, la manera de invertir esos recursos, de orientar esos recursos.
Y ahí sí, además de todo lo que se ha mencionado, a pesar que puede haber voluntad, es como un grupo de músicos que no tiene una partitura adecuada. Jamás va a salir una melodía articulada. Y al respecto sí, creo que es muy pertinente plantearnos el tema de cómo se está invirtiendo y qué criterios han habido. Ha sido eficaz el sistema hasta ahora en términos de que sí, el éxito es que se hace gasto, que se tiene ejecución, pero eso no es suficiente para vencer la desnutrición. Creo que el principal reto en el área rural es que el Estado tenga presencia en la comunidad y particularmente en el hogar, porque es en el hogar donde están las respuestas precisas de que por qué ese niño está desnutrido, por qué ese niño va a tener neumonía, por qué ese niño tiene un mal cuidado, por qué ese niño está mal alimentado. El Estado actualmente y en las últimas décadas se ha replegado de ese Estado que se proyectaba a la comunidad. Tenemos un Estado atrincherado en sus servicios y eso le pasa a salud y a muchos otros sectores. ¿Cómo hacer para que ese Estado tenga el personal, las redes, las capacidades para llegar a los hogares y ahí específicamente aplicar las medidas, las intervenciones? ¿Cómo hacer para que las programaciones, las asignaciones de recursos involucren a todos estos recursos, factores que hay en los municipios, etcétera? ¿Cómo hacer para que esos fondos municipales, canon, etcétera? Todo eso requiere una estrategia que no existe porque la lógica que tenemos es diferente y evidentemente no está dando resultados, ¿no? Gracias. Carlos, entonces te dejo, bueno, yo te agradezco tu participación, algunas palabras un poco, no digo finales, pero para despedirte ahora, pero pronto nos vamos a encontrar en el tercer encuentro nacional de inversión en infancia con los alcaldes y por supuesto con Remurque. Carlos. Gracias. Mira, el Estado tiene presencia a nivel nacional. Hay los 3 niveles de gobierno. En la zona rural, el gobierno local está en todo el país, pero hay casi 1000 municipalidades muy débiles, ¿no? Donde no tienen las capacidades técnicas ni las capacidades económicas. Como yo decía, estas fortalezas no pasan porque hayan un sistema de desarrollo de capacidades de estas municipalidades rurales, de estos funcionarios que tienen una función casi distinta a la que tiene la zona urbana. Entonces, pues el presidente Humala dice que yo soy el Estado que cruza el río, que sube el cerro, y se olvida que ahí hay presencia del Estado, pero que explica la centralización, no se les adquirieron capacidades y tampoco recursos, de tal manera que cuando llegue el canon, un municipio que tiene 2 millones de fondo común, le caen 100 millones de canon, pero el canon no es para fortalecer su institucionalidad, su equipo gerencial, ¿no? Entonces, si le tiene que a servir, entonces lo que hace es analizar su fondo común y le manda una carta respondiendo no calificar. ¿Por qué? Porque su fondo común está pequeño, tenga un canon enorme. Entonces, ese es el problema que hay que resolver en el Estado, ¿no? Carlos, te agradezco mucho, tú sabes cómo es el tiempo, pero gracias por tu tiempo, por tus observaciones y tu participación y nos estamos viendo muy pronto, ¿no? Bien, se cortó la llamada, entonces, bueno, pero ya le agradecimos a Carlos por su participación. Vamos a ir a un corte para entrar con los comentarios finales que nos han llegado como 4 o 5 preguntas vinculadas al tema. Vamos al corte, por favor. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia
para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la primera infancia. Bienvenidos a la primera infancia primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde en la primera infancia primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Quiero recordarles a los amigos que este es el primer programa de una serie de programas que vamos a tener justamente porque de este tema, esto no se agota aquí. El tema es el tema central del tercer encuentro de inversión en la infancia que se va a desarrollar el 18 y 19 de septiembre en la Católica, y ya desde allá pueden acceder a la página para inscribirse o solicitar informaciones. Sabemos que hay mucho interés de las regiones, de provincias por participar, de algunas municipalidades, regiones, etcétera. Entonces todos son bienvenidos. Todos vamos a sentarnos a dialogar juntos con gobierno, con instituciones, organismos internacionales, estos temas que nos preocupan. Entonces no se agota el programa, y como es de costumbre, pues yo voy a tratar de recuperar las principales observaciones, comentarios que han hecho llegar vía chat. En la próxima semana ya incorporaremos lo que llega vía Facebook y Twitter, que realmente sabemos que hay muchos seguidores, pero vamos, si me permite Jimmy Parco, nuestro director, podemos pasar entonces a refrescar los principales comentarios. Dice Lourdes Reyes: saludos, los felicito por iniciar sus programas, tan preocupados siempre por la primera infancia. Entonces dice Lourdes Reyes: el gobierno pide voto de confianza para su nuevo gabinete. El problema no es el voto de confianza, sino más bien la pregunta: ¿cuánto realmente va a poder cumplir de todo lo que se está ofreciendo? O sea, están pidiendo mayor claridad de qué es lo que se quiere conseguir. Seguimos con los comentarios. Sí, entonces dice Rubén Jacinto: se destina el presupuesto para desarrollar e impulsar la educación, salud. Este presupuesto quedará adormecido como los anteriores presupuestos, que seguramente regresarán a las arcas por la incapacidad de gestión y gasto de sus autoridades. Bueno, este es un tema serio que creo que los invito a comentar. Rosaura Martín dice: contribuye también la desconfianza que se tiene con las autoridades y políticos que se dedican a aumentar sus propias arcas y no han gastado en favor de la infancia. No sé si Alberta Heredia dice: ¿existe realmente la buena voluntad de sacar adelante el país? Pareciera que las autoridades se han olvidado que el país no es su casa y que no se puede gobernar como les da la gana. Es urgente planificación y sobre todo voluntad política de hacer las cosas para lograr el tan ansiado desarrollo. Bueno, ya lo de Indira y otros comentarios ya los leímos anteriormente, pero yo creo que son 4 puntos importantes para una reflexión. Salomón. Bueno, sí, efectivamente, hay, como yo decía también en un comienzo, hay a veces los buenos deseos de aplicar gastos y la realidad que no conduce a que efectivamente se dé esos gastos, se ejecute esos gastos. Creo que es una opinión generalizada. Un gobierno como el que tenemos nosotros en un país emergente debería pues tener un gasto, inclusive yo diría que no estaría mal tener un déficit también un poco en el fiscal para poder gastar y hacer estos programas. La mayoría de los países de América Latina tienen un 1 o 2% de déficit fiscal y no pasa nada. Nosotros tenemos superávit fiscal.
Nosotros estamos llegando probablemente en los primeros 6 meses del año a casi un superávit fiscal de 5 a 6%. Eso es un país en donde necesita toda esta infraestructura, este gasto en asuntos tan importantes como es la infancia, es realmente una cosa que no la podemos entender. Y creo que ahí son las políticas, las comunicaciones, las coordinaciones y llevar justamente las prioridades necesarias, ¿no? Y ahí es donde tenemos nosotros que acentuar más nuestra posible influencia para que se den estas prioridades y se pueda hacer este gasto fundamental, ¿no? Se deslinda una desconfianza en los políticos, en el marco de estas nuevas elecciones. ¿Qué podrías decir? Bueno, hay una desconfianza en los políticos porque no ha habido esa credibilidad, ¿no? Hay hoy día muchos casos, decenas de casos de personas que entran a la política no teniendo los antecedentes limpios, ¿no? Y eso tampoco no da la transparencia necesaria para que la gente crea en esas personas que quieren ir a hacer un servicio público. Nosotros estamos mencionando mucho la política de la puerta giratoria, ¿no? Se va del privado a lo público y no se diferencia lo que es público, lo que es privado. Y en lo público hay que ver los factores de ética y moral, ¿no? En lo privado también, por supuesto, pero indudablemente uno a veces no sabe hacer esa diferencia. Entonces yo creo que ahí viene la incredulidad de la gente en los políticos. Y creo que esto es un tema muy, muy importante para reflexionar, porque un país que no tiene políticos y deja en la mano de sus técnicos, también nos podemos arruinar, ¿no? Gracias. Javier. Sí, yo quería incidir, ahora que estamos próximos a elecciones, que en muchas partes del país se está pidiendo firmar pactos, digamos, compromisos de los candidatos que de llegar a ocupar el sillón regional o municipal, pues van a hacer esto y acá. Y lo que hay que hacer ahora no es solamente hacer el compromiso, reducir en tantos puntos de la desnutrición crónica como se está haciendo, inclusive en Piura. Cuando yo les digo, no es con todo lo que se ha aprendido, no basta con decir hay que reducir en 7, en 8, en 4. Hay que hacer, primero cómo se va a hacer, qué se va a hacer, con qué presupuesto se cuenta y hasta dónde, y que decirle por dónde tiene que caminar la gestión, para este caso específico la desnutrición crónica. Porque el que entra nuevo, sencillamente, pues va a querer establecer sus propias normas o procesos y no va a llegar, porque los 4 años le van a quedar sumamente cortos. Y tenemos que tener metas claras y que sean creíbles, ¿no? Y que se puedan llegar. Y aquí quiero recordar que para el gobierno nacional, que los gobiernos regionales no pueden tener políticas aisladas propias sin esa articulación con el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que marcar, tiene que tener el paraguas y hacia abajo los gobiernos subnacionales articular y proponer políticas de acuerdo a los objetivos nacionales. Porque si no, pues cada región y cada municipio establece sus propias políticas y se hace un zafarrancho. Entonces, el gobierno nacional tiene que indicar por dónde tenemos que hacer. Y aquí, por ejemplo, hace 2 años yo tuve la oportunidad de estar en el estado de Pernambuco, en Brasil, donde lamentablemente, pues recientemente falleció el que era gobernador Eduardo Campos. Y creo que el gobierno nacional tiene que mirar las cosas que se han hecho bien en otros sitios, y ahí en el estado de Pernambuco, con el programa, una lucha contra la desnutrición crónica, con un programa llamado Mamá Lechuza, bajó a 0 la desnutrición crónica en un estado tan grande como Pernambuco. Sí. Pero mientras en Piura teníamos 5 trabajadores, digamos, viendo este tema de nutrición crónica, en el gobierno federal de Pernambuco habían 700 funcionarios trabajando el tema de la desnutrición crónica, con sueldo del Estado. Entonces, la diferencia realmente es abismal de cómo estamos nosotros y qué cosas se ha hecho en otros lugares para lograr llegar a ese gran objetivo que es de nutrición cero. Yo creo que hay que mirar experiencias ajenas, buenas, exitosas, y aplicarlas, pues, y replicarlas a nuestra realidad, a cada región y al país en general, ¿no? Yo te agradezco ese comentario porque creo que nos toca como ex colegas de UNICEF y como actual UNICEF tuvo una participación muy fuerte y muy directa con el gobierno de Pernambuco, asesorando todo este proceso. Yo creo que esto es muy importante, creo que Paul ya lo dijo, es una cuestión de decisión política, o sea, esto es un asunto de público interés y no solamente de interés público, mediático, ¿no? Yo creo que hay cosas que se tienen que hacer. Paul. No, muy brevemente, en un tono un poco diferente, yo creo que es preocupante el incremento de anemia, es preocupante estancamiento en algunos indicadores, pero realmente hay que recordarnos que Perú ha avanzado más que cualquier otro país en la región y está entre los líderes mundiales en varias cosas.
Yo estuve hace 2 años en Apurímac y pregunté, bueno, ¿cuántas muertes maternas? En 2011, 0. Eso no era el caso hace 10 años o 15 o 20. Ustedes peruanos saben esto. Preocupante en 2012 que había un repunte, 8 muertes. ¿Por qué? 6 de los 8 no por razones médicas, sino por suicidios por embarazo adolescente. Entonces, hay que reconocer avances, hay que analizar muy bien cuáles son los cuellos de botella. ¿Por qué estamos estancando? Y simplemente echar plata no es necesariamente la resolución, porque si eso no se apunta al problema real, se desperdicia, y eso no es la idea. Entonces, como dije, la inversión, el incremento necesario no es suficiente. Tiene que ir al par con un liderazgo, pero con una técnica de análisis real de los problemas, reconociendo las grandes diferencias. Donde estuve hoy en Cusco, la problemática quedando es muy diferente de donde estuve lunes y martes en Loreto. No es un tamaño para todos, y eso requiere una especie de análisis, asegurando que los recursos adicionales anunciados por el presidente y la primera ministra realmente se puede atacar a los problemas reales a nivel local, y estoy de acuerdo, eso requiere involucrar a los gobiernos locales. Oscar. Sí, yo en ese sentido, y aunándome al comentario de Paul, quisiera retrotraerme a la década del 80, la década perdida para nuestro país. Bueno, en la década del 80, justamente con el ministro Uriel García, se inicia un cambio que nos ha llevado a la reducción de la mortalidad infantil realmente ejemplar. Es un ejemplo en el mundo. ¿Cuál fue la estrategia? El país vivía problemas tremendos, etc. No podemos esperar que haya cambios estructurales, sociales, una gran reforma política para que terminemos de vencer a la desnutrición. Se necesita tomar las decisiones correctas en el sentido de las recomendaciones, las estrategias, las propuestas, los mecanismos de identificación de problemas descentralizados, los roles. Hay un trabajo pendiente y urgente, porque el desarrollo de los niños, lo sabemos todos, se da en los 2-3 primeros años. Por ello, la urgencia, que no esperemos grandes cambios para que este problema sea abordado. Ahora estamos en las posibilidades de tomar las decisiones, con la ventaja, y a diferencia de antes, que tenemos los recursos. Bien, muchas gracias Oscar, yo por estos comentarios. Me dicen de que tenemos unas pequeñas conclusiones, pasamos con Fernando. Por favor, rápidamente, Fernando, si nos puede decir cuál sería la conclusión y ver si nuestro distinguido panel estamos de acuerdo con esto. Adelante, Fernando. Sí, señor Salvador, nuevamente desde el departamento de prensa hemos preparado unas conclusiones. Son las siguientes: que las cifras de anemia y desnutrición infantil revelan que hay problemas como la falta de articulación con el gobierno nacional para la lucha contra la desnutrición y anemia. Que hay que revisar el actual modelo de intervención en la lucha contra la desnutrición y la anemia, ya que hasta ahora hay un vacío de propuestas. Falta capacidad en los municipios para hacer propuestas contra la desnutrición, por lo que se requiere capacitación para crear esas capacidades. Y sí, existen los recursos, pero se están dando los resultados esperados en desnutrición y anemia. Entonces, lo que está fallando son las estrategias. Estas son algunas de las conclusiones que hemos preparado aquí en el departamento de prensa. Solamente agregar, señor Salvador, que el artículo del doctor Uriel García también puede ser visto en nuestro blog de noticias Inversión en la Infancia, en la edición 124 de junio de 2014, y ver la edición que ha salido hoy, la nueva edición del blog Inversión en la Infancia, la edición 127. Gracias. Bien, yo creo que más agradecemos el esfuerzo. ¿Algo que complementar, algo que faltó resaltar?
Para mí creo que este es un asunto fundamentalmente, yo agregaría que falta un asunto fundamentalmente de prioridad. Le falta un no nomás a una Sí, de las, sí, a una de las comenté conclusiones, que no se dan los resultados. No Claro, se dan los que resultados. sí hay fondos, pero no se dan los resultados. Yo creo que ese es un buen desafío y es un buen marco para este tercer encuentro. Yo me despido agradeciéndoles a ustedes y sobre todo resaltando lo que del mensaje cariñoso que nos manda Patricia Oscar. Saludo a Diálogo Abierto por la calidad de pensamiento de sus invitados. Y me informan también que Patricia debe ser uno de los 1.100 o 1.200 personas que se han conectado en tiempo real para escuchar a este selecto panel. Ya estamos prontos, estamos ya con toda la adrenalina puesta para prepararnos para el tercer Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia, que si en caso usted no puede venir, vamos a transmitir en tiempo real y en simultáneo las tres mesas de trabajo en la cual usted puede participar por chat o también enviando sus sugerencias. Para información sobre el tercer encuentro, usted puede entrar a www.salgalú.tv/encuentro. Ahí encuentra todo lo que es cuáles son las mesas temáticas, quiénes son los que van a participar y usted puede inscribirse anticipadamente para esto. Lo que es importante es que usted represente a una organización, sea de un miembro de una entidad, de un municipio, etcétera. No hay costo de participación, pero sí queremos que tenga una identidad, una representatividad, porque hay mucho por hacer y necesitamos de todos. Nuestro agradecimiento a Fundación Bernard Van Leer, que gracias a ellos tenemos esta plataforma de comunicación, a Fundación Telefónica, Alterlatina, y ahora se ha unido con nosotros también un nuevo apoyo del sector privado. El sector privado ya está comenzando a apoyarnos y agradecemos pues a Kiddies House. Kiddies House ya comienza a trabajar con nosotros, apoyando el blog y apoyando también estas transmisiones. Todo esfuerzo suma. Les agradezco infinitamente y esto se retransmite el día de mañana a las 11 de la mañana y nuevamente a las 4 de la tarde durante esta semana. O sea, pase la voz. Si no lo vio, pase la voz para otros amigos para que puedan acompañarnos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.